Amén. Trajimos una Biblia, hermanos, les invito para que la tomemos con la mano derecha, si es posible, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. La dijimos sin la letra, ¿verdad? Pero sí no la sabemos ya todos, qué bueno. Señor Santo, bendícenos por favor. Habla nuestras vidas según necesitamos hoy, Señor. Te lo suplicamos, que nadie te lo impida. Bendícenos, edifica nuestras vidas, desafíanos, danos alientos, disciplina lo que tengas para nosotros hoy. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Emociones saludables es el tema de este mes que ustedes y yo estamos estudiando, hermanos, y estudiaremos algunos personajes de la Escritura que tuvieron experiencias emocionales. No emocionantes, bueno, también emocionantes, pero emocionales. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. Y esta es la base de toda la serie de sermones de este mes, Juan 16:33. Y déjenme, introduzco de la siguiente manera. En el mundo no hay personas tristes y personas alegres. La verdad es que no, lo que hay es personas, punto. Y no es que seamos unos tristes y otros alegres, no, somos personas. Las personas podemos experimentar alegría y tristeza, en ocasiones incluso al mismo tiempo. Y si usted piensa, oiga, esto está muy difícil, pregúntele por favor a una persona a la que se le murió su papá o su abuelita de 95 años después de un periodo larguísimo de agonía y de dolor. Y le aseguro que esa persona está alegre y triste. Alegre porque ya descansó y triste porque se le fue su ser querido, su pariente. Los seres humanos experimentamos emociones porque Dios nos dio esa capacidad y debemos aprender a usarlas, ya hemos dicho antes, para enfrentar la vida con sabiduría. Y para eso debemos buscar entonces, pues, salud emocional. Ahora bien, déjenme les digo una definición que me parece la definición más pertinente que he encontrado respecto a las emociones. Es una alteración del estado de ánimo que puede ser intensa o leve, agradable o desagradable. Estamos así planos, pero una emoción es una alteración de ese plano de nuestro estado de ánimo, que puede ser para arriba o para abajo, si puede ser alegre, puede ser desagradable, puede ser agradable, desagradable, puede ser muy intensa o puede ser muy breve. Un dato importante, ya lo habíamos dicho, pero déjame decirlo una vez más, es que las mujeres regularmente expresan sus emociones más fácilmente que los hombres, y por eso dicen algunos que los hombres vivimos menos, porque guardarse las emociones no sería lo mejor. Desde el mismo Génesis, la Biblia nos presenta la expresión de emociones de los seres humanos. Por ejemplo, Adán tuvo miedo y respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y el Nuevo Testamento, el Señor nos habló de la emoción del enojo en la parábola del hijo pródigo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Se refiere al hermano mayor que estaba molesto porque hicieron fiesta para su hermano. ¿Se acuerdan ustedes? No creo que haya querido mucho el becerro gordo o algo así, porque me lo mataron o algo. Más bien era envidia, ¿verdad? Por su hermano, porque habían hecho fiesta. También, como ya dijimos, hay expresiones de emociones, hay experiencias de emociones agradables. Por ejemplo, la alegría del pueblo que da, un pueblo que da en el Antiguo Testamento, dice: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Primero de Crónicas 29:9, ¿se acuerdan? Hubo una solicitud de ofrenda y dieron y se alegraron de eso. Hay gente que cuando da se pone muy triste, pero el pueblo aquí se alegró de dar. Y la alegría de la iglesia también en el Nuevo Testamento dice, léanlo conmigo por favor, Hechos 2, 46, 47, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oiga, es una alegría incluso evangelizadora, ¿no? Porque tenían alegría y resulta que algunos eran salvos. Los héroes de la fe, los que usted y yo estudiamos y a los cuales nos gustaría parecernos en ocasiones, tuvieron emociones, experimentaron emociones, y sus historias nos ayudan a encontrar principios para lidiar con estas emociones nosotros ahora y superarlas y ser fieles a Dios en medio de esta experiencia emocional de nuestra vida. La semana pasada estudiamos las emociones de un personaje, ¿recuerdan los que estuvieron aquí quién era? Elías. Hoy tengo un segundo personaje y una segunda enseñanza entonces, Jonás.
y su rebeldía. Jonás y su rebeldía. Y si debemos ponerle un nombre al sermón, a esta enseñanza, sería esta. Enfrentemos nuestra desilusión. Enfrentemos nuestra desilusión. Les leo el capítulo 4 del libro de Jonás. Solamente son 4 capítulos, es que les voy a leer el final de la profecía de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Analice, vaya contando cuántas expresiones hay en el pasaje que manifiestan emociones. Les leo otra vez del principio. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Y se acaba el libro. ¿Cuántas más o menos contaron expresiones o frases o palabras que hablan de emociones? ¿Cuántas? ¿Muchas? 10, la hermana 10. Oiga, sí que hacían la bilis del Jonás, ¿no? Y es el capítulo 4. Si leemos los otros capítulos encontraremos otras expresiones de emoción así. ¿Cuál es el contexto de esta experiencia de Jonás? Un dato histórico: aparte del libro de Jonás, este personaje solamente aparece en el Antiguo Testamento, en Segundo de Reyes 14:25, y ahí es identificado como el profeta israelita del norte que profetizó durante los días de Jeroboam II. Y se dice que profetizaba acerca del territorio que estaba todavía bajo la posesión de Siria, que debía ser del pueblo de Israel, porque era tierra prometida. Y el nombre de Jonás significa paloma, solo como dato. No era precisamente un carácter de paloma, pero eso significa su nombre. Posiblemente escribió por el año 750 a.C. Ahora, los antecedentes de este incidente de Jonás, queriendo morirse y esas cosas, en una crisis emocional, el antecedente es el mismo libro de Jonás. Y déjenme decirles algunas cosas entonces para poner sobre la mesa lo que está pasando con su vida. Jonás es llamado a una importante misión de evangelización a la ciudad de Nínive. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás 1:1-2. Segunda característica, ¿cómo se dice? Segundo antecedente. Jonás se rebela. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Lejos de la presencia de Jehová. Haga de cuenta que estaba en México DF y Dios lo manda a predicar a Tabasco y se va a Tijuana. Según la geografía que se maneja aquí, según los nombres de las ciudades que se maneja aquí, así fue el asunto. O sea, Dios lo mandó al sureste y él se fue al noroeste. Tercer antecedente: experimenta un problema causado por su desobediencia. Pero Jehová hizo levantar un grande viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Hubo problemas y sabemos que eran por causa de Jonás. Cuarto antecedente: experimenta peligro de muerte. Los marineros de aquel navío echaron suertes, invocaron a sus dioses y le preguntaron a Jonás cosas, y salió la cuenta que Jonás era el culpable. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Porque él mismo les dijo: ¿cómo calmamos esto? Échenme al agua, yo soy el culpable. Mea culpa o algo así, se flagelaba. No vayan a pensar que lo digo en serio. Y lo echaron al agua. 5. Dios realiza un milagro que lo regresa a su ministerio. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. ¡Sas! Y segundo dice, bueno, la ballena de Jonás. La verdad es que dice un pez,
y las ballenas no son peces, son mamíferos. Pero tal vez en aquella época se pensaba que las ballenas eran peces y por eso dice esta palabra, no importa eso. O tal vez fue un tiburón, ballenas se llaman, son gigantescos, tienen la boca muy grande, no comen carne, comen plancton, abren la boca y de repente se tragan una foca o se tragan un tiburón más pequeño y lo tienen que vomitar porque no lo pueden digerir. Tal vez se tragó a Jonás y por eso fue, o tal vez Dios inventó un animal nuevo y se lo llevó, no importa. Pero el caso es que Dios realizó un milagro y regresa Jonás al ministerio. Sexto antecedente, realiza su ministerio profético de mala gana. O sea, finalmente sí predica, finalmente sí predicó, pero de mala gana. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, tuvo que hablarle una segunda vez, diciendo, levántate, ve a Nínive, como te había dicho aquella vez, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí en 40 días, Nínive será destruida. Fíjense cuántas palabras tiene su gran sermón, su tremendo sermón, elocuente sermón. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ya me salieron 8, ¿sí? En otra versión de la Biblia son 7. Pero qué sermonazo, ¿no? ¿Dónde está la introducción? ¿Dónde está el chiste del principio? O la introducción, el ejemplo. ¿Dónde están las palabras de aliento primero? Porque usted cuando regaña a un chamaco, primero lo alienta. Mi hijo, tú eres muy inteligente, te quiero mucho, te amo. Y lo saca, rácatelas, ¿verdad? Pero aquí, ¿dónde está eso? Seco, directo y a la cara. O sea, cumplió su ministerio de mala gana. Pero mire lo que dice el séptimo antecedente. Dios tiene por medio de Jonás un éxito total. ¿Sabe cuántos se convirtieron por la predicación de Jonás? ¿Sabe cuántos? Todos, hasta las vacas. Bueno, me voy a leerles. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Oiga, es un suceso es un suceso, toda una ciudad. Como si todo Iztapalapa, como si todo Ecatepec se convirtieran todos juntos. Posiblemente eran más de 350,000 habitantes, porque eran como 120,000 que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, se refiere a niños. Los cálculos dicen que debieron ser más de 300,000 habitantes y se convirtieron todos. Y el rey, con su teología equivocada, seguramente puso a ayunar hasta las bestias. Yo digo, ¿y las vacas qué culpa tenían de la maldad humana? Pero también ayunaron, no bebieron ni comieron nada. Y se arrepiente y Dios ve esa manifestación de arrepentimiento y Dios desiste de su intención de destruirles. Este es el contexto. Podemos decir que el contexto del pasaje de hoy es un acto de rebeldía, un reencuentro con el ministerio y un éxito extraordinario. Ese es el contexto de Jonás 4, que ya leímos. Sin embargo, pese a este contexto, Jonás no está contento con el resultado de su trabajo y sufre un problema de emociones exaltadas. Podemos estar seguros que Jonás experimentó desilusión, frustración, impaciencia, impotencia, amargura, hastío, entre otras cosas, entre otras chuladas de emociones. Fue necesario entonces una seria reprensión de parte del Señor. Reflexionemos entonces en las enseñanzas que nos presenta. ¿Alguna vez se ha sentido usted así, hermano? Desilusionado, frustrado, impaciente, impotente, amargosito, hastiado. ¿Alguna vez se ha sentido así? Bienvenido a la raza humana. Y qué bueno que venimos hoy aquí porque pues podemos ponerle remedio según la enseñanza de hoy. Primera enseñanza, veamos con los ojos de Dios. Veamos con los ojos de Dios que nuestros prejuicios, nuestros gustos y nuestras amarguras no nos impidan entender el plan de Dios. Repito, que nuestros prejuicios, nuestros gustos y nuestras amarguras no nos impidan entender el plan de Dios. Entonces le dijeron ellos,
Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Tal vez a simple vista, o en una primera impresión, no notamos el asunto, pero es muy interesante. La última pregunta que le hicieron, primero le hicieron muchas otras preguntas y la última que le hicieron fue la primera que contestó, soy hebreo. Le importaba mucho que supieran que era hebreo. Tenía una clara identidad judía, eso no es malo, pero era un nacionalista férreo y odiaba a los gentiles. Odiaba especialmente a los ninivitas, que además de practicar horrendos rituales paganos, habían sido muy malos con su pueblo en otras épocas. Los ojos de Jonás veían a los ninivitas como gente despreciable y digna de muerte. Por eso aquí la cosa es, veamos con los ojos de Dios. ¿Cómo veía Dios a los ninivitas? Dios los amaba. Dios amaba a los ninivitas, les perdonó, ¿no? Finalmente. De hecho, la profecía que les dio a través de Jonás fue justamente un llamado al arrepentimiento. Se arrepintieron y los perdona. Dios no había cancelado su amor por los de Nínive. Jonás no podía entender eso, ni lo pueden entender muchos seres humanos el día de hoy. ¿Con qué ojos estamos mirando a los demás? ¿Quiénes son los demás para nosotros? ¿Quiénes son los demás para Dios según nosotros? Santiago Navides tiene una hermosa canción, ¿no es cierto? ¿La han oído? Que dice cómo los mira Jesús, que miremos a los demás como los mira Jesús. Cómo mira Jesús a la señora que va por la calle, cómo mira Jesús al muchacho que está ahí tirado, al drogadicto, cómo lo mira Jesús. Porque si lo vemos nosotros con ojos como los de Jonás, tal vez por eso tenemos desilusión, frustración, amargura y un montón de cosas. Toda la Biblia nos habla del amor de Dios por los pecadores. Y solo porque, por si acaso que los hipercalvinistas que estén por aquí salgan con sus cosas y no me crean, he aquí uno de los muchos textos que prueban esto. Digo, además de Juan 3:16, pero este otro texto, primera de Juan 2:2, ¿lo leen conmigo? Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por supuesto que el amor de Dios es universal. Diga lo que digan los hipercalvinistas. Ahora, ¿qué significa ver a los demás con los ojos de Dios? Porque a lo mejor usted sale de aquí diciendo, sí, voy a ver a los demás con los ojos de Dios. Pero ¿y eso qué es? ¿Cómo se le hace? ¿Cómo lo ponemos chuecos o cómo se hace? Quiero decir asuntos prácticos. ¿Cómo o qué significa ver a los demás con los ojos de Dios? Entre otras cosas, permítame decir lo siguiente. Significa verlos como obras de arte del amor y la gracia de Dios. Solo un bruto osaría dañar o destruir una obra de arte. ¿Le gustan las plantas? Hay gente que no es capaz de apreciar ni plantas, ni animales, ni nada, ¿no? Ni montañas. Hay gente a la que no tiene sensibilidad para apreciar eso, pero hay gente que sí tiene sensibilidad. Mis hermanas y yo el otro día estábamos presumiendo en una especie de guerra de WhatsAppazos, mandándonos las fotos de nuestros cactus florecientes. Es época ahora, estos días y pasados, de algunos cactus que florecen. Es la temporada de eso. Porque los cactus son así como aparentemente muy feos, ¿no es cierto? Les he platicado de un hermano de nuestra iglesia que me ayudó a cambiarme en una cierta ocasión, a donde vivimos ahora. Y bueno, había plantas que eran de la casa y había plantas que eran de un servidor. Porque en la casa el que cuida las plantas soy yo. Y entonces agarra y me decía, esa sí no la llevamos. Y se llevaba un cactus, todo, y el hermano se iba espinando. Y luego había una planta que era ahí de la casa. Y esta, no, le digo, esta es de aquí. Y luego iba en el camino diciendo, no lo entiendo, se lleva las más feas. Porque para él mis cactus llenos de espinas son muy feos, pero cuando florecen no son lindísimos, ¿no es cierto que son lindos? Bueno, el otro día mi hermana puso unas fotos de su cactus y luego la otra dijo, el mío también. Y dije, no, a mí ha florecido, nadie me gana. Y como casi no soy competitivo, les mandé también las fotos de mis cactus. Es lindo ver las cosas que Dios ha hecho. Son obras de arte y solo un necio las destruye. No hay obra de arte más grande, ni el cañón del Colorado, ni el del Sumidero, ni las cascadas de Agua Azul, ni las del Niágara, ni el Quetzal, una de las aves más hermosas del mundo, no le llega ni a los talones a la creación maravillosa de Dios, que es un ser humano. ¿Qué significa ver a los demás con los ojos de Dios? Significa verlos como la obra de arte del amor de Dios, de la gracia de Dios. Solo un bruto osaría dañar o destruir una obra de arte.
Significa verlos como milagros en proceso. En proceso. O sea, todavía no llegan. Tal vez incluso somos herramientas de la gracia de Dios para que ese milagro se complete. Cuando vemos así a las personas como milagros en proceso, ahí va. Todavía la riega, pero súper contra mucho. Casi como yo. Porque a mí a pecador nadie me gana también, ¿verdad? Tal vez somos herramientas para bendecir a esa persona en proceso de un milagro. ¿Qué significa ver a los demás con los ojos de Dios? Significa verlos como posibilidades y o como promesas de vida. Y si son posibilidades y si son promesas, por lo menos existe el 50% de que se conviertan en una gran persona. Por lo menos existe el 50%, ¿no? Porque si se convierte, no se convierte, eso se divide en dos, entonces 50-50. ¿Qué significa verlos con los ojos de Dios? Significa verlos como la carga de nuestra canasta. ¿Recuerdan esta historia? ¿La he contado? Está en la Biblia. No es que yo la haya contado, está en la Biblia. La Biblia dice que cuando Saulo de Tarso se convierte, ahí se quedó en Damasco, su ciudad, y la gente cuando se dio cuenta que se convirtió, los judíos especialmente, los que antes lo tenían como amigo, como aliado, porque era un perseguidor de cristianos, de hecho llevaba cartas para perseguir cristianos, y cuando se dieron cuenta que ya no iba a perseguir cristianos, sino que ahora era uno de ellos, decidieron matarle. Mire lo que dice la palabra. Pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Hechos 9, 23 a 25. ¿Quién es en este momento Saulo de Tarso? Un recién convertido. Punto. No ha hecho nada grandioso por la obra del Señor y lo quieren matar. Y unos hermanos cuyo nombre no conocemos decidieron salvarle la vida. Podrían haber dudado de su conversión. Podrían haber dejado que experimentara lo que él mismo causaba a otros. Sin embargo, decidieron arriesgar la vida para salvarlo, descolgándole por el muro de la ciudad. En aquella época las ciudades eran amuralladas y regularmente había dos muros en la ciudad, uno externo y uno interno. En medio se ponían los armamentos y los soldados cuando iban a defender la ciudad. Pero en esa época, cuando sucede esto de Saulo de Tarso que se convierte, no hay guerras. Roma ha conquistado muchas partes de territorio y ha traído una paz social. Y entonces las ciudades ni siquiera deben estar cerradas, las puertas están abiertas día y noche porque ahora hay seguridad. Y entre los muros construyeron una especie de habitaciones y la gente vivía entre los muros. Es probable que una hermana de la iglesia ahí en Damasco vivía entre los muros, en la parte más alta, en un multifamiliar. Y le fueron con ella, hermana, le dijeron, ¿nos permite entrar a su casa? ¿Nos permite entrar a su terrado? Porque fíjese que quieren matar a este amigo. Y la hermana dijo, pues qué bueno que se lo echen porque él nos andaba queriendo matar a nosotros, ¿no? Ya estoy inventando yo lo que posiblemente dijo la hermana. Pero queremos salvar en la vida. ¿No tiene usted una soga por ahí, hermana? Dijo, pues no tengo una, pero tengo dos. Las amarramos y como quiera lo vieron chaparro y dijo, en cualquier canasta cabe. La hermana trajo una canasta, eran de esas como las tejidas que hay ahora, muy grandes para cargar semillas y demás. Lo metieron en la canasta, lo amarraron y lo van haciendo descender. Es un hecho que cuando una persona estamos descolgando una persona, usted y yo sabemos, está oscuro, no traían una lámpara táctica de 300 lúmenes, no podrían traer una antorcha porque entonces los iban a descubrir, ¿no es cierto? Y usted sabe, de noche, a oscuras, usted va descendiendo una persona, no se sabe cuándo llegó, ¿verdad? Está de noche. ¿Cuándo sabe que llegó? Cuando ya la tensión se pierde, ¿verdad? En la soga. Ah, ya llegó. Pero mientras tanto, ahí están maltratándose las manos. Cuiden, no viene nadie, no. ¿Pueden imaginar ese grupo de hermanos? ¿Qué dirían? ¿Qué diálogo tendrían? ¿Qué estamos haciendo? Dios santo, ¿qué estamos haciendo? Estamos arriesgando la vida por un matacristianos. ¿Y si lo dejamos caer? Hermano, pero es hijo de Dios, pues que Dios lo salve. Si de veras es hijo de Dios, que es un acto de fe, hermano, suéltelo. Si Dios lo quiere de veras, que lo salve Él. Pero ¿por qué estoy arriesgando mi vida? Las manos aquí adoloridas, unos cuidando, otros bajándolo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Vale la pena que lo ayudemos? Y si lo dejamos caer, entendamos una cosa. Pablo en ese momento no es nadie en la iglesia. Si acaso es un perseguidor de cristianos recién convertido.
Sin embargo, no cabe duda que ellos lo vieron con los ojos de Dios. ¿Qué vieron en él? Un nuevo creyente, un niño en Cristo, que necesita ayuda. Y sin saberlo, salvaron al apóstol más famoso del Nuevo Testamento, al escritor de más del 50% del Nuevo Testamento, al más exitoso sembrador de iglesias del primer siglo, predicador extraordinario, teólogo profundo. Nuestra teología cristiana está basada más que nadie en Pablo. En su carta a los romanos, la doctrina de la salvación. En su carta a los efesios, la doctrina de la iglesia. Sus cartas pastorales, extraordinarias. Un mentor, un héroe de la fe. Pero aquellos cristianos, los que hayan sido, no sé cuántos, los que hayan sido, no lo sabían. Solamente lo vieron con los ojos de Dios. Veamos a los que nos rodean con los ojos de Dios, porque no sabemos a quién traemos en nuestra canasta, hermanos queridos. No sabemos a quién traemos en nuestra canasta. Mi esposa, ahora que fue a Colombia, fue a su tierra. ¿Dónde está la señora? La verdad es que sufrió un poquito de muchas cosas en los aeropuertos, en que algunas veces las hermanas no fueron por ella. Viajó, estuvo en 6 hoteles diferentes en 7 días. En cada ciudad donde iba dio 2 conferencias y unas reuniones con líderes para dar unas palabras y mesas redondas y no sé qué. Su iPad se hizo pedazos, se le cayó. En una de las veces que bajó de uno de los taxis, estaba lloviendo, había un charco, no sé qué, y al dar el salto, su iPad se le cayó, está así toda quebrada, así completamente, no sirve. Y se cansó y esas cosas. Y además, lo más grave de todo, estuvo lejos de mí. Ella dice eso, me está viendo ahorita seguramente. Ella dice que fue lo más grave y lo más difícil. Y para mí también. Pero me cuentan las historias. Me hace llorar las historias que me cuenta de las personas, lo que le dicen respecto a su libro. Porque tuvo que firmar y se cansaba más de eso, de firmar libros, porque eran demasiadas hermanas. Y me dice lo que me dicen, mi amor. Hasta digo yo, ¿de qué están hablando? ¿De cuál libro están hablando? ¿De qué hablan? ¿Quién les dijo eso? Yo no dije eso. Yo no hice eso, ¿es Dios? Sí, es Dios. Usted y yo no sabemos a quién traemos en nuestra canasta. Por eso veamos a los demás con los ojos de Dios. ¿Y sabe qué? Sufrimos menos si hacemos eso. Sufrimos menos de conflictos emocionales. No nos pasa lo que a Jonás. Ahí está, haciendo la bilis, desilusionado, amargado, enojado, peleando consigo mismo. Es interesante que Dios le dice, ¿eso te hace enojar? Sí, mucho, hasta la muerte. O sea, contestando, ¿no? Porque usted, no sé, Dios me dice algo, me quedo callado. Pero el tipo, sí, mucho. Veamos a los que nos rodean con los ojos de Dios, porque no sabemos a quién traemos en nuestra canasta. Sintamos con el corazón de Dios, es la segunda enseñanza. Sintamos con el corazón de Dios que nuestras experiencias anteriores en la vida, que nuestros dolores y tristezas no nos impidan participar en el plan de Dios. Porque Dios tiene un plan y Dios quiere hacer cosas con nosotros y sin nosotros. Usted y yo no podemos cambiar el plan de Dios, lo único que podemos hacer es entrarle o no entrarle. Pero Jonás se apesadumbró en extremo, dice el texto, se apesadumbró en extremo. ¿A qué le suena? Se apesadumbró en extremo. O sea, llegó hasta el tope, llegó hasta el fondo. O sea, ya no hay más pesadumbre después de eso, porque fue hasta el extremo. Y se enojó. Jonás 4:1. Oiga, estaba agotado, hay que comprenderlo tantito. Estaba agotado. Al descender de su pueblo, él vivía en las montañas y descendió a la costa de 2.500 metros sobre el nivel del mar a 100 sobre el nivel del mar. Seguramente eso causa problemas, ¿no es cierto? ¿Se ha ido usted al nivel del mar? ¿No es cierto que es diferente? Se siente, hay cambios y se siente uno diferente. Tal vez estaba deprimido al convertirse en fugitivo espiritual, pero la pregunta es correcto ponerse a descansar mientras Dios está produciendo un enorme milagro? El tipo fue y dio un sermón de a peso, un sermón, el peor sermón de la historia de la humanidad. Nadie ha predicado un peor sermón que el de Jonás. De aquí a 40 días Jehová destruirá esta ciudad. ¿Cuál historia, cuál ilustración, cuál cañón con sus dibujitos lindos? Y sucede un éxito bárbaro.
la gente comienza a convertirse, comienzan a orar, a ayunar. Tanto es un evento revolucionario espiritual que llega a oídos del rey. Y el rey dice, caray, yo también tengo que arrepentirme. Y entonces dice, no, y todos, y por si hubiera alguno por ahí que no está arrepentido, por decreto, que se arrepienta. Y hizo aquel decreto que hasta los animales sufrieron. Y Jonás, durmiendo, descansando. Ahora, no seamos tan duros con Jonás. Nosotros no somos mejores que él. Algunas veces también creemos que podemos escapar de Dios como intentó Jonás. Porque, ¿se fijó cómo dice el texto? Dice que se fue para huir de Jehová. ¿Se puede huir de Dios o no? Como decíamos antes, ¿se acuerdan cuando había una frase, no sé si todavía hay, que si viene una guerra mundial, yo me voy para Yucatán? ¿Se acuerdan que es esa? Se acaba el mundo, me voy para Mérida. Sí, ¿verdad? Se dice eso. Es una frase, ¿no? Creo que es algo así como común decir, ¿podía huir? ¿Hay algún lugar donde me pueda ir yo de Dios, hermanos? Hay quienes piensan que sí, porque esta tierra está privada de Dios, dicen algunos, ¿verdad? No hay, pero Jonás creía eso, creía que se podía esconder de Dios. Algunas veces también nosotros pensamos que podemos escapar de Dios y que podemos desobedecerle y escapar de Él. Si fuéramos conscientes de la presencia de Dios en todas partes, si fuéramos conscientes de su poder y su sabiduría, cuando hablamos, cuando actuamos, cuando votamos, cuando comentamos cosas en la sobremesa, cuando escribimos cosas en las redes sociales, seríamos diferentes. Si fuéramos conscientes de la presencia de Dios en donde quiera, de su conocimiento de todo, seríamos diferentes. Creo que en ocasiones actuamos, hablamos, decimos por inconsciencia de que Dios está ahí oyéndonos. Dios siempre está actuando entre nosotros. ¿Lo podemos ver? ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Qué sentimos al respecto? ¿Podemos dormir mientras Dios produce cosas? He aquí un desafío. No durmamos mientras Dios está produciendo cosas alrededor de nosotros. Dios hace cosas alrededor de nosotros. No hagamos lo que Jonás fue y se tiró a ver el espectáculo de la destrucción. Dijo, ánimo Dios, adelante. Se compró unas palomitas, una Coca-Cola Light y se sentó en primera fila, palco principal, para ver la destrucción. Quiero ver el fuego caer sobre Nínive. Quiero ver los ninivitas friéndose en la ira de Dios. ¿Qué sentimientos? Porque eso quería, ¿eh? Lo que le enojó fue que Dios no lo destruyó. Permítame aclarar una cosa. Estamos usando el concepto corazón de Dios en el sentido popular de nuestro tiempo, como la base de nuestros sentimientos. Y aunque Dios es espíritu puro y no tiene una máquina que bombea su sangre, no, Dios no tiene eso. Él no es un ser sentimental como nosotros. Estamos haciendo lo que hace la Biblia regularmente. Cuando no podemos explicarnos qué experimentó Dios, entonces decimos que Él hizo el universo con sus dedos. Decimos que Él sopló y que hizo cosas, aunque pues, que es con su nariz, pero eso es un antropomorfismo, es darle a Dios forma humana que no tiene, pero es darle eso porque no podemos explicarlo de otra manera. Y también le estamos dando también estamos haciendo antropopatismos, que es darle a Dios sentimientos humanos. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, en realidad no es eso lo que pasa. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero como no podemos explicar qué fue lo que pasó en Dios, en su mente divina, como no podemos explicarlo, lo tenemos que explicar en términos humanos y decimos, bueno, se arrepintió. Pero en realidad es un antropopatismo, es una metáfora usando un sentimiento humano y se lo atribuimos a Dios porque no podemos explicar qué fue lo que le pasó a Él. ¿Sí me expliqué eso? Así estamos usando este asunto del corazón. Así es que, basados en eso, preguntémonos, ¿qué siente Dios? ¿Qué siente el corazón de Dios por la gente que nos rodea? Los ama, hermanos, los ama. A todos, a todos. Y a esa persona que habla mal de nosotros y que nos maldice y que nos maltrata, le ama a Dios también. Punto. Los ama. Es más, y muy probablemente hasta me quiere usar para que esa persona se convierta y para que esa persona sea transformada. ¿Cuáles son las emociones de Dios que debemos imitar? Y para aplicarlo, hagámonos otras preguntas entonces. ¿Qué cosas me hacen enojar a mí? ¿Qué me enoja más? ¿Que pierda mi equipo o que un creyente se aleje de la fe? ¿Qué me enoja más? ¿Que pierda su equipo? México no ha perdido, ¿verdad? Perdón, hermana, ayer perdió Colombia, yo le iba a Colombia. Pero
¿Qué le enoja más a usted, hermano? ¿Que pierda su equipo o que un creyente se aleje de la fe? ¿Que alguien hable del diezmo o que alguien hable de los proyectos pro templo? ¿Le enoja eso? ¿O le enoja que alguien hable mal de la iglesia? Me he dado cuenta de una cosa muy interesante. He sabido de algunas personas que no les gusta la idea de que busquemos la posibilidad de un nuevo templo y se han ido a una iglesia que tiene un templo enorme. Yo digo, entonces, ¿dónde está la lógica? Ya sé dónde, ya apareció el peine. ¿Dónde está el problema? Les dolía acá. ¿Qué te enoja más? ¿Que gane el partido político que te desagrada? ¿O que alguien dé mal testimonio y sea tropiezo para que otros crean? ¿Qué nos enoja más? ¿Que un gorila sea asesinado para evitar que mate a un niño? ¿O que miles de niños sean asesinados antes de nacer todos los días? ¿Sentimos con el corazón de Dios? Otra pregunta, ¿qué nos produce saber de los milagros de Dios en otros? Porque aquí Jonás predica su peor sermón de la historia y 350,000 habitantes de la ciudad de Nínive más o menos se convierten. Y él se enoja. ¿Qué produce en tu vida, en mi vida, saber que Dios hace milagros? Cuando escuchamos que una iglesia está creciendo o que un cristiano está siendo bendecido o que está siendo usado con poder, ¿qué nos pasa? ¿Nos enojamos? ¿Sentimos envidia? ¿Aprovechamos para criticar? ¿Hablamos mal de esa persona con o sin razón? Porque cada vez que hablamos mal de alguien puede que tengamos razón, pues somos seres humanos. Cada vez que alguien habla mal de mí puede que tenga razón, pues si soy pecador, soy humano. Pero ¿qué pasa cuando sabemos que alguien Dios lo está usando, lo está bendiciendo? ¿Negamos que sea bendición? ¿Nos molesta? ¿Criticamos de soberbia a quien nos comparte emocionado la bendición? ¿Por qué cosas estamos dispuestos a morir? Le dice Dios a Jonás, ¿y te enojas por eso? Sí, me enojo mucho, hasta la muerte. 2 veces le dijo a Dios, mátame, mejor me quiero morir. Dios había producido un gran avivamiento, una revolución espiritual, una nación, una etnia completa, entera, se estaba convirtiendo. Y Jonás deseaba morirse por causa de eso. ¿De qué se trata? ¿Nos alegra que se conviertan las personas o nos importa un comino? ¿Nos alegran los recién convertidos? ¿Hacemos todo lo posible para que la gente se convierta? ¿Nos preocupan los inconversos más que los delfines? ¿Nos preocupan los perdidos del mundo más que los problemas políticos y sociales? ¿Disfrutamos más la palabra de Dios predicada que un discurso filosófico? Jóvenes, cuando alguien te cuenta que la unión de jóvenes está creciendo y que algunos jóvenes están haciendo compromisos por Dios, ¿te da gusto o te da coraje? ¿O piensas, me late que esos son puras llamaradas de petate? Porque está creciendo la unión de jóvenes y está sucediendo bendición y algunos están comprometiéndose con Dios y algunos están confesando sus pecados y algunos están siendo restaurados. Porque Dios no está con los brazos cruzados ante los problemas que tenemos los seres humanos y menos los que somos su iglesia, menos los que somos su pueblo. Disfrutamos, insisto, la palabra de Dios cuando es predicada más que un discurso filosófico. ¿Buscamos a Dios o huimos? Otra pregunta que nos compara con Jonás. ¿Aceptamos la voluntad de Dios o nos cuesta trabajo saber que bendice a otros que no nos agradan? ¿Nos agrada encontrarnos con Dios en la vida devocional o preferimos la televisión, el internet, el WhatsApp? ¿Qué hacemos ante la tragedia causada por el pecado de la humanidad? Qué conveniente. Jonás se sienta a ver lo que sucede. Por cierto, lo que esperaba era destrucción. ¿Hacemos algo diferente que él? ¿Recuerdan? Es famosa esta ilustración. La he contado antes de aquella pareja de esposos. Están celebrando su aniversario de bodas. El esposo escoge el mejor restaurante de la ciudad, pide que le den en reservación el mejor lugar para una cena romántica. Es un lugar donde es una mesa pequeña y es una especie de media luna que da hacia el jardín con un vidrio enorme, hermoso. Más allá está el jardín, árboles, flores y la calle. Están pidiendo los exquisitos alimentos cuando una niña de la calle y unos niños de la calle están allá viendo. Una niña se brinca la pequeña barda de plantas, se brinca por el jardín, llega hasta la ventana, pone su cara sucia en el vidrio para ver los alimentos que está probando esa pareja.
Y la esposa le dice, mi vida, mira. Ah, sí, ni modo, pues no hagas caso, come tú. No, hay que hacer algo. Oh, no, vamos a hacer algo, pues no podemos hacer nada, no podemos resolver los problemas de la humanidad. Viejo, hay que hacer algo. No, hija, come tú, estamos celebrando nuestro aniversario. Si no haces algo tú, lo voy a hacer yo. Pues hazlo tú, vieja. Se levanta la señora y cerró la cortina para no ver a la niña. Hizo algo, cerró la ventana. ¿Qué hacemos ante los problemas de la humanidad? ¿Qué hacemos? Que estoy perdido donde voy aquí, pero ¿tenemos éxito en lo que Dios ha hecho por medio de nosotros? ¿O somos de los que acostumbramos solo juzgar a los que trabajan? Debemos reconocer que a pesar de su breve sermón de 7 palabras, el peor sermón de la historia de la humanidad, Jonás tuvo éxito. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos se convirtieron, dijimos? El 100%, sí, 350,000 personas. Todos. ¿Tenemos esa clase de fruto nosotros en lo que hacemos para Dios? Otra pregunta, porque todas estas preguntas son para compararnos con Jonás, porque luego lo que decimos, ay Jonás. Ahora sí que decimos, ay Jonás, qué bárbaro. Pero analicemos nosotros. ¿Aprendemos pronto o preferimos morir que cambiar? Es triste, pero la profecía termina sin que podamos constatar alguna transformación del profeta. ¿Estamos evolucionando nosotros o mantenemos nuestras actitudes antiguas a pesar de lo que sea? Dios trató de enseñarle a Jonás. Le dio un ejemplo con una calabacera que le tapó el sol y le dio alegría. Es la única emoción linda que aparece en toda la profecía. ¿La notó usted eso? Dice que se alegró de una calabacera y luego se secó la calabacera y se vuelve a poner en la muina de sus emociones. ¿Muina se dice acá también? ¿O nomás es de mi rancho? Y ahí está todo amuinado. Y Dios le dice, espérate, la calabacera, Dios le dice, calabacera, 350, calabacera, 120,000 niños, Jonás, gorila, niño, ¿sí? Delfines, seres humanos, le dice, calabacera, y acá los seres humanos, Jonás, ¿de qué se trata? ¿Crees que estás en lo correcto al enojarte? Y él dice, sí, mucho, hasta la muerte. ¿Aprendemos pronto? Este no aprendió pronto. El capítulo, el pasaje de Jonás, el libro de Jonás, se acaba de sopetón sin que nos diga un final feliz. Dice, versículo 11, el último versículo de su profecía. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Es Dios hablándole a Jonás y preguntándole, y yo no sé usted, pero uno se queda con ganas de que, ¿dónde está la segunda parte? Jonás, segunda parte. ¿O dónde está? Donde dice, esta historia continuará. ¿Dónde está? Porque a mí me gustaría que dijera, y finalmente Jonás se arrepiente, y finalmente Jonás se pone en saco y cilicio, le pide perdón de rodillas, y le dice a Dios, miserable de mí, Señor, perdóname, qué mal he sido, voy a ver con tus ojos, voy a sentir con tu corazón. Pero no, usted y yo no dice por ningún lado. Ni en el libro del Mormón, ni en el Atalaya, que por supuesto pues no los leemos ni los creemos usted y yo. ¿Aprendemos pronto o como Jonás nos mantenemos amachados? ¿Se dice amachados? Amachados, tercos en nuestra mala actitud. Cuando hablamos con Dios, esta vez Jonás sí le contestó a Dios. Primero huye de él y ahora sí se atreve a hablar con Dios. Qué curioso. El fastidio del sol, es decir, la incomodidad personal, finalmente lo sensibilizó. Sus problemas, su propia frustración, su calor le hizo enfrentar a Dios y ahora no huye, ahora no se va, ahora sí se queja. No, ahora quiero hablar con Dios. No, ahora sí me va a oír Dios. ¿Cuándo hablamos con Dios más ustedes y yo? ¿Cuando lo alabamos? ¿Cuando le agradecemos? ¿O cuando traemos quejas y queremos manifestar nuestras amarguras? ¿Hacemos más oraciones de bendito seas o más oraciones de ay Señor? ¿Arde nuestro corazón con el fuego que arde el corazón de Dios? Es decir, ¿sentimos con el corazón de Dios? Sentir con el corazón de Dios, porque aquí también tengo que decirlo en forma práctica, ¿qué significa? 3 cosas.
Abandonar nuestros parámetros egoístas. Abandonar nuestros parámetros egoístas. Para Jonás, la raza era importante. Para Dios, no. ¿Es importante para usted el color de la piel, el color de los ojos, el nivel académico de las personas, el código postal? ¿Es importante para usted eso? Porque para Dios, no. Cuidado con etiquetar a las personas. Cuidado con mantener a ultranza nuestras lealtades de grupo. Jonás mantenía a ultranza su conciencia de grupo. Soy judío. Fue lo primero que contestó. Soy hebreo. Yo no soy de ustedes. Yo no soy de esas razas. Yo soy hebreo. Y eso fue lo último que le preguntaron y fue lo primero que contestó. Dios existe y ama con todo su corazón a cada persona, incluso a los que nosotros aborrecemos, incluso a los que nos aborrecen a nosotros. Y posiblemente quiere incluso bendecir a esas personas por medio de nosotros. Abandonemos nuestros parámetros egoístas. Segundo, quitemos nuestras limitaciones. El plan de Dios es universal, global y nada lo puede detener. Cuidado con pretender empequeñecer los alcances del plan de Dios. Ese proyecto que criticamos u observamos con sospecha puede ser un proyecto divino que hará historia. Hay gente que se pregunta que por qué enviamos a misioneros a otras partes del mundo, que por qué gastamos tanto dinero. ¿Cómo la Biblia dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra? Una iglesia que no está consciente de eso, una iglesia que no participa en anunciar el evangelio hasta lo último de la tierra, no es la iglesia que Jesús anhela. Deberíamos sentirnos felices, orgullosos de que tenemos misioneros, ustedes y yo, en otras partes del mundo, en Honduras, en Haití y en Oriente, donde es peligroso. En los 3 lugares es peligroso anunciar el evangelio. Es difícil vivir allá, en los 3 lugares. Y por supuesto en los grupos étnicos, entre totonacos, mazatecos, náhuatl, nosotros sostenemos misioneros. ¡Qué bendición! Deberíamos sentirnos felices de eso. No podemos empequeñecer a Dios. Y si lo hacemos es porque vemos a las demás personas con los ojos de Dios y porque sentimos con el corazón de Dios, Él desea que todos se conviertan. Y en tercer lugar, adquirir la pasión y el amor de Dios. No hay más grande experiencia en la fe cristiana que amar lo que Dios ama y vivir apasionadamente por realizar lo que Él quiere realizar. Hermanos míos, las circunstancias del mundo, injusticias, traiciones, diferencias de opinión, desilusiones, relaciones quebrantadas, etcétera, son terreno fértil para nuestras crisis emocionales. Una manera de superarlas es sintiendo como Dios siente. Usted y yo hemos tenido dificultades, tragedias. A lo mejor usted y yo teníamos unos papás que se peleaban. A lo mejor en nuestra casa había violencia intrafamiliar. A lo mejor usted y yo hemos experimentado, traiciones, injurias. Hemos sido perseguidos por diferentes razones. Hemos pecado, sin duda, hemos pecado y hemos experimentado las consecuencias de nuestros pecados. Y todo eso es terreno fértil para que usted y yo estemos frustrados, amargados, traumados. Pero en Cristo, en Dios, podemos sanar. ¿Cómo? Mirando a los otros con los ojos de Dios, sintiendo con el corazón de Dios. Dejemos que el fuego que consume el corazón de Dios haga arder nuestro corazón. Eso nos puede sanar. Tengo un desafío a sentir con el corazón de Dios y a ver a otros con los ojos de Dios. Sentir con el corazón de Dios tiene que ver con obediencia. Déjame ir rápido por este camino una vez más con respecto a Jonás. El viento y el mar obedecieron a Dios. El texto lo dice. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo una tempestad. Ni lo leamos todo. El gran pez obedeció a Dios y mandó Jehová al pez. La calabacera obedeció a Dios y preparó Jehová a Dios una calabacera. Un gusanito obedeció a Dios, pero al venir el alba del día, Dios preparó un gusano. El viento y el sol obedecieron a Dios, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás. El único que no obedeció a Dios fue Jonás. En la historia, todos los personajes de la historia, hasta los marineros, me faltó poner aquí, hasta los marineros, me faltó ponerlo, porque lo obedecieron a Dios, ¿sí o no? Lo echaron al agua tal como era correcto para que el pez se lo tragara y esas cosas. El único que no obedeció a Dios fue el ser humano de la historia. No sigamos su ejemplo. Seamos obedientes al plan de Dios más que a nuestra historia, más que a nuestros amigos, más que a nuestros gustos, más que a nuestros maestros, más que a nuestras tradiciones. La historia de Jonás es la historia de una crisis, severa crisis emocional. Se quería morir. Está enojadísimo, está como, ¿cómo se llama gato? ¿Cómo se dice eso?
como gato esponjado, ¿qué? Erizado. Estaba enojadísimo porque los perdonó. No, ya sabía que lo hacía, por eso no quería venir. Ya sabía que tú eres bien bueno y que los ibas a perdonar y que ibas a desistir de tu intento de destruirlos. Ya lo sabía. Ya estaba el tipo así como que suave se los va a echar a todos, que no quede ni uno. Y resulta que, ¿qué? Los perdona y le entra la muina. Y usted dice, qué bárbaro, qué tipo. Sí, es grave porque eran 350,000. Pero con uno es la misma cosa. Cuando usted y yo nos enojamos porque Dios bendice a uno solo, es la misma cosa. Es hasta más grave, ¿no? Porque de perdida pues eran un montón. Tengamos cuidado. La historia de Jonás es una crisis emocional y se caracteriza por el nacionalismo, la discriminación, la rebeldía, lo cual produce odio, amargura, desilusión, insatisfacción, más rebeldía y ganas de morirse. Sea lo que sea que provoque nuestras crisis, igual que en el caso de Jonás, podemos sanar. ¿Qué provoca en su vida, en mi vida, hermano, crisis emocional? ¿Qué nos provoca crisis emocional? Si analizamos, pudiera ser que lo que está provocando nuestra crisis emocional es eso, la envidia con respecto a alguien. Nuestro coraje, nuestro malestar porque alguien no está siendo destruido. Porque alguien no solamente no está siendo destruido, a lo mejor hasta le está bendiciendo Dios. O a lo mejor por el daño que nos ha causado, por experiencias pasadas. Y Dios, ¿a qué horas lo destruyes, Dios? Pues no decía ahí el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. ¿A qué horas les demuestras a mis enemigos quién soy yo, tu hijo? Yo ese texto a veces lo aplico y digo así, que es hasta carnal, ¿no? Sentir que Dios nos bendice delante de los enemigos. Y a veces pienso, ¿y si Dios bendice a otros delante de mí? ¿No seré yo en este momento un Jonás? Y Dios bendice a otro, adereza la mesa de otro delante de mí. Ojo con eso. Por eso la única manera de sanar es viendo a los demás con los ojos de Dios y sintiendo con el corazón lleno del amor de Dios. Que nuestra historia termine diferente que la de Jonás. Mire, hay una cosa que salva el asunto. No lo aprendí hasta que prediqué ayer. Antes de predicar lo que estaba estudiando el sermón, antes de predicarlo, me vino a la mente este asunto. Y hay algo que salva el asunto. No hay ningún segundo capítulo, ningún quinto capítulo, no hay ningún Jonás segunda parte, pero sí hay algo que nos puede dar una cierta luz sobre una posible bendición en Jonás y arrepentimiento. ¿Quién escribió este libro? ¿Quién estuvo en el gran pez adentro para ver a Jonás que estaba en el gran pez? Solo él. Entonces seguramente él en algún momento de su vida escribió esta historia. Y con todo respeto se balconea gacho, como dicen los jóvenes, ¿no? Se pone a sí mismo tal como es. Pone sus actitudes equivocadas. Luego entonces me da la impresión y me hace pensar que finalmente él reconoció y fue transformado y se convirtió en un instrumento de Dios, ahora diferente. Ahora ya no predicaba de mala gana. Pero de cualquier manera, que nuestra historia termine diferente que la de Jonás. ¿Qué les parece este final? Y se arrepintió el paz, pidió perdón y comenzó una vida de obediencia y llena de salud emocional. Ya no se quería morir, ahora quería vivir para honrar al Señor. Eso no lo escribí, pero lo debí escribir. ¿No le gustaría a usted? O que dijera, y se arrepintió. Su nombre, diga su nombre. Y se arrepintió y pidió perdón y comenzó una vida de obediencia llena de salud emocional y ya no se quería morir, ahora quería vivir para honrar a Dios con todo lo que hiciera. ¿No está genial eso? ¿No es mejor final? Les propongo que experimentemos eso. Esta es la historia de una crisis emocional, pero también es la historia de dos enseñanzas para que usted y yo tengamos salud. Veamos con los ojos de Dios, sintamos con el corazón de Dios y estaremos sanos emocionalmente. Señor Santo, gracias te doy porque me das permiso de compartir con mis hermanos esta palabra. Espero, Señor, que sea un poquito mejor este sermón que el de Jonás y confío en que tu Santo Espíritu
tenga éxito, sembrando semillas de vida eterna en nosotros. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a no imitar a Jonás, a no ser tercos, tercas, a no persistir en nuestras equivocadas emociones, equivocados sentimientos, sino a reconocer, aceptar tu reprensión, tu consejo, tu aliento, tu gracia, tu misericordia, tu perdón y ser transformados. Ayúdanos, Señor, a mis hermanos y a mí a ver a los demás con tus ojos, a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres, a los hermanos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a los que nos caen mal, a aquellos con los que hemos tenido problemas de relaciones interpersonales, a los o las ex algo. Y a sentir, Señor, con tu corazón, a apasionarnos por lo que te apasiona y buscar que sucedan las cosas que tú quieres. Estamos seguros, Señor, que estaremos más en paz, estaremos equilibrados emocionalmente y no amargados, desilusionados, tristes, adoloridos, enojados, como en ocasiones se vive en este planeta. Sánanos, Dios, por favor, sánanos. Bendice nuestras vidas. Siguen orando, mis hermanos. Y tengo una pregunta, tal vez hay alguien aquí que le quiere decir al Señor: Señor, creo que he caído en los problemas de Jonás de repente, pero te quiero pedir perdón y te quiero pedir que sanes mi corazón. Sáname, Señor, sana mis emociones. Quiero ser una persona emocionalmente saludable. Sáname. Si esa es tu petición, hermano, ahí en tu lugar levanta tu mano y déjame orar por ti. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Oremos. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas y te pido, Señor, bendícenos, bendícenos y úsanos para bendición de otros. Así como a Jonás siempre sí lo usaste, usa nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.